¿Y cómo nos hemos perdido en un pueblo de 120 habitantes? Ahora te lo explico. Queralbs, el pueblecito tranquilo, 1200 metros sobre el nivel del mar, es nuestro segundo punto de llegada después de Valdenuria. Mira el vídeo anterior. Arquitectura de pizarra, refugio de pastores y contrabandistas. Hasta 1931, antes del tren cremallera llegar a Nuria desde Queralbs, había que subir a pie en la mula durante varias horas. Hasta ahora hay único acceso con el tren cremallera. Decidimos también buscar caminos y rutas a pie. Desde Iglesia Románica San Jaime a la derecha hay un camino muy bien indicado. Es número 8, se llama Ruta de Estret de Forn. De inicio empezamos muy bien. Pero después, no lo sé cómo, nos perdimos. Perdimos entre 3 árboles. ¡Wow! Pero no, más lejos, 3, 4, 5, 25. Y hemos llegado justo hasta aquí, hasta este punto. Después o nos perdimos o el camino se volvió intransitable. Tuvimos que llegar hasta aquí mismo. Seguramente es la culpa de las brujas del bosque. Y yo estoy volviendo otra vez a Queralbs para encontrar ahí mismo dentro una cascadita pequeña. ¡Surprise! Y aquí ya estamos en nuestro hostal. Se llama Las Raquetas, está en 3 minutos desde parada de tren cremallera. Es video descripción de habitación para una noche, 82 euros para 2 personas, sin desayunos y comidas. ¿Qué me gustó más en hostal? Un secreto, el vino que servían para las cenas. Y vistas de las ventanas tampoco están mal, ¿verdad? Y aquí me despido con timelapse entre nubes sobre montañas. Sígueme para otras rutas escapadas cada semana.